Ya estamos en su entrevista PIT. ¿Por dónde? Usted ya lo sabe, ya nos sintonizó. Venezolana de Televisión, el canal de la verdad. Esta noche nos acompaña Carolis Pérez. Quien es militante, orgullosa militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, delegada al 5º Congreso de nuestro partido por el sector que viva las mujeres. Por las mujeres, claro que sí. Mujeres. Buenas noches, Carol, y bienvenida. ¿Cómo estás, Fidel? Feliz noche para todos, para todas. Y pues saludos también para ti, que eres delegado al 5º Congreso como diputado, Amén, como integrante del batallón 256. 256, es correcto. Qué bueno. Ahí estamos. Carolis, hoy por hoy hay un ambiente, como decimos los jóvenes, ¿no? Porque usted y yo todavía somos jóvenes. Pues claro. Como se dice, es lo que está en el ambiente, el tablero geopolítico. Hay un contexto interesante. Creo que hay un llamado, el presidente ha hecho un llamado importante a la unidad del pueblo ante esta victoria, porque sin duda que los gringos vengan al pueblo, a nuestro pueblo, que vengan a nuestro país, vayan a Miraflores, se reúnan con el presidente, es una victoria de la paz. Claro, claro que sí. La verdad es que yo siento que cayó por sorpresa para todos y para todas la visita de esa delegación enviada por el presidente Biden de Estados Unidos, y es una victoria política el hecho de que llegaran a Miraflores, de que la puerta de Miraflores además se la abre el presidente Nicolás Maduro, y que con ese ejercicio reconozcan a quien es el líder de esta nación, a quien es el presidente constitucional y legítimo de nuestro país, que es Nicolás Maduro Moros. Y adicionalmente que la paz sea entendida como un ejercicio que se construye permanentemente y a su vez un ejercicio del cual nosotros hemos sido fieles creyentes, es también otra victoria. Es una victoria política de nuestra vanguardia en el ejercicio de comprensión y de, diría yo, de exposición, de entendimiento del mensaje por parte de la mayoría de la población venezolana, que aplaudió ese encuentro, que reconoció el encuentro, y solo salieron efectivamente a quejarse quienes viven de ser opositores, quienes tienen en ese ejercicio un negocio y que ni siquiera están acá en el país, sino que salieron a atacar, como han hecho en otros momentos, al gobierno del presidente Biden por el simple hecho de haber enviado a alguien. Imagínate tú si se concretara todas esas especulaciones que se han manejado en redes y en medios. Sería una catástrofe para la oposición y una nueva victoria para la revolución. Yo creo que eso ocurre del lado de la patria, del lado de los que amamos este país. Pero luego de que se diera el encuentro, hay un silencio sepulcral, es una cosa de locos. En redes, en medios, por parte de los enemigos del país. Así los catalogo yo en lo personal, los enemigos del país. Y a eso hay que darle su interpretación. Políticamente, todavía no hay una posición unánime, un criterio unánime sobre ese encuentro. Por el contrario, solo los voceros de las maquinarias de propaganda, porque no les podemos decir medios de comunicación, son maquinarias de propaganda como Carla Angola, por ejemplo, que comanda la contrapropaganda contra Venezuela, ha estado completamente desencajada, Carlos. Pues la oposición tiene rato fragmentada, tiene rato extraviada, a mi juicio. Tiene rato que, pues, sin liderazgo. Y por tanto es natural que ahora venga un silencio luego de, diría yo, de esa borrachera que hubo, que se veía en las redes desde el dolor, ¿no? Desde el despecho. Y efectivamente hay otro sector de la oposición que, estando acá en el país y participando del ejercicio democrático, ha decidido pues también aplaudir el encuentro, inclusive desde la diferencia que sostienen con nosotros, con la visión que tenemos de sociedad. Ese otro sector que está fuera del país, que como tú dices son enemigos de la patria, porque han buscado atentar permanentemente contra la patria, contra el pueblo venezolano, está a mi juicio todavía procesando lo que ocurre, ¿sabes? Y buscando seguramente tejer articulaciones con vocerías
que siendo políticos estadounidenses también están en contra del presidente Nicolás Maduro, están en contra de ese encuentro y manifestaron públicamente que era una locura lo que había hecho el presidente Biden y dijeron además que era una ofensa a este compañero, se me prendí, fue el mote de Juanito Limaña, pero al compañero Guaidó, que era una ofensa para él el no haberle avisado, ¿no? Y resulta que es que insisten en lo mismo que ha llevado al fracaso a otras generaciones de la oposición, que es en no reconocer la realidad. Cuando tú desconoces la realidad política del país, no la aceptas. Es decir, que ha cambiado, que hay mayor conciencia, que hay diversos sectores de la oposición y que nada más la ves desde el cristal fascista, que se ha venido alimentando desde el odio y desde el ejercicio mercenario de la política, que también se ha venido alimentando en un gran sector de la oposición que está en Estados Unidos, en España, en otros países, pues efectivamente ocurren situaciones como esta. Se expresan en las redes, pero no tienen expresión real orgánica en el pueblo venezolano porque nadie acompaña ese discurso. Yo creo que así como en el deporte, los deportistas que tienen mejor rendimiento son los que entrenan más, son los que tienen mayor disciplina, son los que hacen más sacrificios, igualitos en la política. Sí, claro. Cuando entra al juego la política, con P mayúscula, aquellos que no se ejercitan, aquellos que no tienen disciplina, aquellos que no han hecho sacrificios, quedan en esa borrachera que tú describías. Ahora, Carolis, creo que nosotros tenemos un papel fundamental y cuando hablo de nosotros, me refiero a aquellos que defendemos el proyecto político bolivariano, pero que también formamos parte de otra generación, de la generación Chávez, sí, pero que es una generación que también se ha formado con Maduro. Nosotros seguiremos llevando la bandera de la paz, yo no tengo duda de eso, pero creo que tenemos una responsabilidad y tiene que ver con lo que pasa en el partido, en nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo creo que sería bueno pues que nos comentaras qué viviste, cómo te fue, mira, porque yo tengo unas vivencias extraordinarias del 5º Congreso del partido. Pues bueno, yo me quiero detener antes de comentarte cómo me fue en el 5º Congreso, en lo que comentabas inicialmente. Efectivamente, el ejercicio de la política es práctica cotidiana. Nosotros tenemos pues una gran práctica iniciada ya desde hace 23 años que entre otras cosas se sustenta en el contacto permanente con los distintos niveles de gobierno y con la base popular. El estar en ese contacto permanente nos ha permitido leer lo que se necesita, poder también cada quien asumir su rol y al mismo tiempo que está un grupo debatiendo en las bases, en las VC, en los consejos comunales, en las estructuras del poder popular, tenemos un alto gobierno moviéndose con la ligereza de un jugador que está como en su mejor momento, porque hemos visto también a la vicepresidenta inmediatamente reuniéndose con el gobierno ruso, reuniéndose también con el gobierno de Turquía, además con una rapidez que se dieron todos los movimientos del presidente Nicolás Maduro, que por supuesto han dejado, a mi juicio, atónitos a más de uno en la derecha. Y eso es posible porque al mismo tiempo también tenemos a un partido en pleno Congreso debatiendo con las bases y nos encontramos el fin de semana pues, del 5 de marzo en la plenaria de instalación del 5º Congreso. Para mí, que es primera vez que soy delegada, y además yo soy, como tú decías, orgullosa militante, en los congresos anteriores me ha correspondido trabajar en el equipo pues, de logística, en los equipos organizadores, en los equipos de apoyo para garantizar que el debate se diera. Esta es mi primera vez como delegada. Y salir delegada electa por el sector mujeres para mí ha sido también un motivo de mayor orgullo porque desde hace algunos años para acá vengo pues levantando la bandera militante desde el movimiento de mujeres, participo de la vicepresidencia de mujeres del partido, específicamente en el área internacional, y el vivir el Congreso ahora en el rol de delegada, viendo que más del 50% de quienes acudieron somos mujeres,
que adicionalmente el 85% era primera vez que eran delegados al Congreso y que tal cual como tú decías se expresaron distintas generaciones de militancia. Ahí había personas de larga trayectoria como María León, como el comandante Sotorrojas, pero también de los territoriales había compañeros adultos y adultas mayores vinculados en mesas de debate con muchachos de 15 años y muchachas de 15 años. Y es riquísimo todo lo que se puede expresar allí. Pero de la misma manera el eje central en esta plenaria de instalación fue la ética y la ética revolucionaria. Que sobre eso, disculpa, Caroli, pero el ejercicio de la ética, según Aristóteles, tiene que ver con la acción diaria, lo que tú manifestabas, pero también el ejercicio de la televisión está sujeto al tiempo. Y nosotros tenemos que ir a un corte. Y ya regresamos con más de su entrevista a PIT y Carolis Pérez. Continuamos con su entrevista a PIT. Estamos con Carolis Pérez, quien ya estaba así. Había mencionado el tema de la ética revolucionaria. Carolis. Sí, porque hablábamos del quinto congreso, ¿no? Sabemos que el tiempo es implacable, Fidel, en todo momento y en todo sentido. No solamente en la televisión. No, el tiempo en la vida también es implacable. Implacable. Entonces hablábamos de que el eje central en esta plenaria de instalación del quinto congreso es la ética revolucionaria, en un ejercicio además no endiosado de quienes nos hablaban de la ética, sino más bien en un ejercicio autocrítico y en una invitación a la reflexión, en primer lugar desde la voz del presidente Nicolás Maduro, que además es presidente de nuestro partido, asimismo en el primer vicepresidente del partido, en el capitán Diosdado Cabello, y luego tuvimos ponencias de hombres de la talla de Luis Brito García, para hablarnos justamente de ese mismo tema, pero la vicepresidenta, integrante además de nuestra dirección nacional, la doctora Delcy Rodríguez, habló del 1x10 del buen gobierno, y eso tiene mucho que ver justamente con el ejercicio de mantenerse vinculado con las necesidades de la población y de cómo sistematizar esto para convertirlo en agendas concretas de acción para el partido. Y de la misma manera el presidente de la Asamblea Nacional nos habló de ética revolucionaria y además a mi juicio en una de las mejores exposiciones de las plenarias que sostuvimos a lo largo de esos 4 días, también pudimos ver al vicepresidente de formación exponiendo el sistema de formación, al vicepresidente de organización con toda la estructura del partido y en general pudimos observar que no hay improvisación. Y de allí justamente la contundencia de las victorias que va obteniendo la revolución, porque se nota que hay un partido que viene evolucionando y que va dejando de ser una maquinaria electoral para convertirse en una organización que ahora tiene el gran desafío por delante de vincularse con mayor fortaleza con el poder popular, de expresar desde allí en un sistema de corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno cuáles son las mejores políticas y cómo se pueden aplicar de manera tal que se obtengan los resultados que se espera para construir el socialismo. Y asimismo pudimos luego cerrar el Día Internacional de la Mujer con un foro extraordinario donde participaron Alicia Campos, que es una compañera cubana, coordinadora para América Latina y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que va a tener su congreso acá en Venezuela como sede del Congreso Mundial en abril, el 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, es en abril y Venezuela va a ser sede. Agrupa a 300 delegadas internacionales de distintos movimientos de mujeres más la delegación nacional. Recordemos que la revolución bolivariana tiene el desafío de escribir de qué va el socialismo feminista, porque Chávez dijo que nuestro socialismo era bolivariano y es feminista, y eso te incluye a ti y a mí, por ejemplo, Fidel. ¿Cómo interpretas tú el feminismo? ¿Cómo lo interpretan los compañeros y las compañeras militantes? Y sobre eso seguramente vamos a poder hablar en abril. Pero, ¿qué ocurrió? Además de Alicia Campos, también estuvo Ali Rojas Olaya, un hombre hablándonos de cómo entendía él el feminismo, la ministra Diva Guzmán, María Hernández Royet y una vocera también de Ecuador de la intelectualidad que viene sistematizando el pensamiento feminista del comandante Chávez. De allí salimos a la marcha y fue una marcha multitudinaria que desde allí, desde Bellas Artes y hasta Miraflores, nuevamente sacó a todas las mujeres de donde estaban
a manifestar por ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así fue la plenaria. Y ese es el partido, es el Congreso, es el quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y cuarto de la juventud del partido. Y yo siempre voy a reivindicar el espíritu del PSUV, porque gracias al espíritu del PSUV uno puede participar. Por ejemplo, desde que nosotros fuimos propulsores del partido, nosotros entendimos que era un partido donde se exigía mucho esfuerzo, sacrificio, pero donde también se le daba oportunidad al militante a llegar. Uno de los momentos más hermosos para mí, que estuve ahí contigo en esa plenaria, fue cuando nuestro capitán Diosdado Cabello preguntó cuántos eran delegados por primera vez del partido. Y el 85% alzó la mano. Es decir, es gente nueva, caras nuevas. Pero hay que puntualizar que son gente que tenía mucho tiempo luchando. Que sean nuevos no es que tendrán 2 o 3 días en la revolución. Son gente que hasta Caroli tiene más tiempo que tú y que yo, claro, batallando. Sí. Pero bueno, pero era la primera vez que iban al Congreso y eso yo creo que hay que reivindicarlo. Y también creo que fue muy importante las mesas de discusión. Porque ahí se dijeron muchas cosas. Sí, muchas verdades. Que pertenecen al partido. Porque yo siempre lo digo, uno pelea con su mamá, que es su mamá, pues, y que uno la ama y no. Pelea contigo mismo. Claro, hasta con uno mismo pelea uno. Imagínense en un partido político. Ah, bueno. Claro, entonces creo, querida Carolis, que fue un ejercicio muy importante y que el país tiene que llevarse eso en la mente. Es un partido que no está concentrado en una cúpula. Es un partido donde se debatieron temas, bueno, temas cotidianos y donde esos temas fueron a debate y donde se dijeron muchas cosas. Pero como el PSUV es un partido serio, no ventila sus problemas, los entiende adentro, los discute, los debate, bueno, y van para adelante. Claro, pero si bien somos una organización que ha venido creciendo desde el 2006, cuando el comandante Chávez hizo el llamado a constituir un partido nuevo, y de hecho Luis Brito García nos recordaba cómo fue ese 15 de diciembre del 2006, cuando el comandante Chávez recién triunfaba de manera contundente en una elección presidencial y, en palabras del profe Luis Brito García, disolvía su ejército en vísperas de una nueva batalla electoral y convocaba a construir el partido. El partido se hace con los hombres y mujeres que somos, Fidel. La revolución se hace con los hombres y mujeres que somos. Y nosotros somos seres imperfectos. Nosotros no fuimos criados, por lo menos tu generación y las más viejas, por decirlo así, o las que están antes que nosotros en este mundo, pues no crecieron en un mundo, en una sociedad utópica, socialista, ¿no? Les tocó y nos ha tocado batallar en una sociedad que es neoliberal y de allí surgimos con nuestras imperfecciones y nosotros mismos somos quienes constituimos el partido. En la medida en que nosotros también vamos evolucionando en nuestros niveles de conciencia, en que nosotros vamos siendo más coherentes en la medida de decir o de practicar lo que decimos, en esa medida también el partido se fortalece. Y uno espera de esas generaciones más jóvenes que quizás tengan un ritmo más acelerado en este proceso, porque ellos nacieron y están creciendo en una sociedad que está en revolución, donde todo lo estamos buscando hacer de otra manera. Entonces, que el partido tenga y pueda debatir y se pueda ventilar públicamente, porque el presidente lo dijo públicamente y porque hay hechos que son, tú tienes y todo el equipo conoce mejor que yo de las materias de comunicación. Fue una noticia pública, ¿verdad? El lamentable incidente en el cual se expresó que había antivalores como la corrupción, como el narcotráfico, que se expresaban en militancia nuestra. Frente a eso, nosotros no metimos la basurita debajo de la alfombra, no escurrimos el bulto, fuimos de frente y dimos el debate. ¿Sí? Y seguiremos dando el debate. El presidente además, de manera contundente, dijo, vamos, caiga quien caiga. ¿Sabes? Y sabemos que ese es un permanente riesgo que se tiene en el ejercicio del poder. Nosotros tenemos que combatir el burocratismo, efectivamente, tenemos que combatir la corrupción y tenemos que combatir el hedonismo. Son 3 flagelos que pueden hacer que implosionemos, que sin necesidad de que venga un enemigo, nosotros entonces siempre corremos el riesgo
si no estamos permanentemente trabajando acá, de sucumbir ante esos antivalores. Y eso no quiere decir que la revolución fracase. Fracasan los seres humanos, el proyecto se mantiene allí y el proyecto lo tenemos claro en el plan de la patria. Claro que sí. Y bueno, y ahí va. Y se va enriqueciendo, y para eso las 3R.net. Y no tendrá fin. Pues esto es un proyecto para la renovación, es un proyecto para resistir. Y nosotros, y este es un programa para debatir. Aquí estamos debatiendo y ya regresamos con Carolis Pérez y esta su entrevista PIT. Estamos en nuestro último segmento de su entrevista PIT con Carolis Pérez, quien es una delegada del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela por las mujeres. Sí. Y estamos, bueno, ya, cada vez que se prende la candela, nosotros tenemos que ir a un corte. Pero Carolis, creo que esa declaración del presidente Maduro desde Miraflores, describiendo un poco el encuentro con la delegación enviada por el presidente Joe Biden, marca un antes y un después, es mi punto de vista, en el país. Te hablo ya del país, de la nación, de nuestro pueblo. Yo creo, y no lo digo por el encuentro como tal con los gringos, como le decimos nosotros, sino por lo que el presidente decía, que este país se enrumba, sin duda, la grandeza, se enrumba la prosperidad. Yo le tengo mucha fe a eso, una fe tremenda. Pero es que yo creo que a nadie le puede caber duda de que efectivamente vamos hacia la grandeza y vamos hacia la prosperidad. No somos cualquier pueblo, Fidel. Somos un pueblo que ha resistido de manera heroica los embates de un bloqueo y de las medidas coercitivas unilaterales que, entre otras cosas, han golpeado a toda la población. No a todo el mundo le impactan igual. Hay, y uno lo dice con mucho dolor, hay quienes han, y la pandemia además luego vino y ha colocado a nivel mundial a 700 millones de personas en pobreza extrema. Si a eso tú le sumas entonces, como te decía, el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, por supuesto que acá en el ejercicio del buen vivir que veníamos construyendo hubo un golpe fulminante que nos ha mantenido a un sector de la población en condiciones materiales complejas. Sin embargo, el haber resistido todo este tiempo y haber visto cómo los enemigos de la patria, que se jactaban y se llenaban la boca diciendo que al presidente le quedaban 6 meses, derrochando además la riqueza de la nación, negando inclusive el acceso a medicamentos, han ido también sucumbiendo y la política se los va llevando. La política es implacable como el tiempo, ¿sabes? Porque te permite ver cómo alguien puede crecer a través de estas operaciones de información y de marketing, y si no tiene nada orgánico que le sustente, vemos también cómo se desinfla y se va a las letrinas de la historia, ¿sabes? Entonces, por supuesto que lo que avisa y lo que asoma al horizonte es un futuro esplendoroso. ¿Costoso? Sí, cuesta mucho esfuerzo, cuesta además mucho dolor, porque también hay que decirlo, pero nosotros tenemos, yo siento que el pueblo venezolano somos optimistas por naturaleza, ¿sabes? Sí. Y hemos aprendido a ir avanzando y creciéndonos ante cada desafío, y cada vez la vara parece más alta y tú ves entonces cómo el pueblo se engrandece y sigue. Y si este ejercicio va acompañado de una visión estratégica por parte de nuestra vanguardia, como lo vimos el lunes cuando estaba reunido el alto mando militar y político, hablando justamente de cuál había sido el encuentro, siendo además honestos y transparentes ante la población, yo estoy segura que estamos condenados a la victoria, que ese ejercicio además nos lleva a definir esta etapa como una etapa de transición al socialismo, y por tanto se caen también muchas de esas recetas y esas teorías que algunos militantes de la izquierda clásica han querido aplicar para construir el socialismo. También es una invitación al ejercicio creativo, a poder sistematizar permanentemente las experiencias, a preguntarnos además de manera recurrente dónde está el socialismo, y a cuestionar también cuando se tenga que cuestionar aquello que nos aleja de esa senda. Y es una profunda reflexión de la que no podemos escapar. Diría Platón, es la contemplación, es la reflexión profunda sobre lo que hacemos, sobre cómo nos comportamos, sobre el ejemplo que damos, sobre todo eso, Carolis. Yo le tengo una fe tremenda a este país, una fe ciega a la revolución bolivariana,
le tengo una fe ciega a las mujeres. Te iba a decir, A las mujeres, porque las a mujeres la mujer van a patriota le debes levantar tener fe. 100%. Así que yo quiero agradecerte a ti por tu valentía, por tu gallardía, pero sobre todo, Carolis, por ese estilo tan tuyo de comunicar, como lo has hecho en este tiempo, de educar. Porque yo me anoto en esa lista de los que tú has ido formando poco a poco. Ay, gracias. Y lo digo sin complejo, pues, porque hay gente que, no, a mí me ha formado Carolis, una serie de compañeras sobre temas como feminismo. Y uno se va formando y se va transformando, que es lo más importante. Y usted, que esperamos que esta conversación le haya permitido también transformar, tener algunos elementos para su formación. Que nos opinen y que nos Y que digan no- cómo y que podemos no- mejorar. Así es, así es. Así que bueno, Carolis Pérez, muchas gracias Gracias a ti. por acompañarnos en esta, su entrevista PIT. Y usted recuerde, el próximo lunes a las 7 de la noche por el canal de La Verdad Venezolana de Televisión. Y su programa Política y Timbal. Chao.